En medio del huracán categoría 4, James encontró al semental más grande que había visto en su vida, custodiando a 18 potros que temblaban bajo la lluvia torrencial. El dueño los había abandonado para cobrar el seguro por su muerte, pero lo que el veterano hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo sobre la costa de Carolina del Norte había adquirido ese tono gris acerado que James Mitchell conocía demasiado bien. Después de 30 años sirviendo en la Marina y 5 más viviendo en aquella pequeña granja cerca de la costa, había aprendido a leer las señales que la naturaleza enviaba antes de desatar su furia. El viento soplaba con una intensidad inusual para ser apenas mediodía, arrancando hojas de los árboles y levantando nubes de polvo que danzaban en espirales sobre los campos resecos. Las aves habían dejado de cantar horas atrás, y el silencio que quedaba era más inquietante que cualquier tormenta que hubiera experimentado en sus años de servicio. James se encontraba en el porche de su modesta casa de madera, una estructura sencilla pero sólida que él mismo había reforzado tras mudarse allí. A sus 58 años, su cuerpo aún conservaba la fortaleza de sus días en el ejército, aunque las canas plateadas en sus sienes y las arrugas alrededor de sus ojos azules contaban historias de batallas libradas y camaradas perdidos. Vestía su usual camisa de franela a cuadros y pantalones de trabajo, con unas botas gastadas que habían recorrido más caminos de los que podría contar. En su mano derecha sostenía una taza de café que se había enfriado hacía rato, mientras sus ojos escaneaban el horizonte con la misma atención que solía prestar cuando vigilaba las aguas del océano desde la cubierta de un buque de guerra. La radio portátil que descansaba en la mesa junto a él crepitaba con advertencias urgentes. El huracán Mónica, una tormenta de categoría 4, se dirigía directamente hacia la costa. Las autoridades habían emitido órdenes de evacuación obligatoria para toda la zona, y el gobernador había declarado estado de emergencia. James había pasado la mañana asegurando su propiedad, clavando tablones sobre las ventanas y guardando todo lo que pudiera volar con el viento. Sus vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivían a 1 kilómetro de distancia, ya habían partido hacia el refugio del condado. Todos le habían rogado que los acompañara, pero James era un hombre que no abandonaba su puesto fácilmente. Había algo en el aire, una tensión que iba más allá de la amenaza del huracán. Durante toda la mañana, James había sentido una inquietud que no podía explicar, como si algo lo llamara, como si hubiera una misión pendiente que debía cumplir antes de que la tormenta llegara. Era la misma sensación que solía tener en combate, justo antes de que algo importante ocurriera. Aprendió hace mucho tiempo a no ignorar esos instintos, pues en más de una ocasión le habían salvado la vida. Decidió hacer un último recorrido por el perímetro de su propiedad antes de refugiarse en el sótano que había preparado. Subió a su vieja camioneta Ford, una reliquia del año 98 que mantenía en funcionamiento más por terquedad que por otra cosa, y comenzó a conducir por el camino de tierra que bordeaba su terreno. El viento sacudía el vehículo, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a estrellarse contra el parabrisas. A lo lejos, los relámpagos iluminaban el cielo oscurecido, y el trueno que le seguía retumbaba como el rugido de cañones lejanos. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada, que las sombras proyectadas por las nubes tormentosas estaban creando ilusiones. Pero cuando se acercó más, deteniendo la camioneta en medio del camino, la imagen se volvió innegablemente real. Allí, en un campo abierto junto a un viejo establo abandonado que pertenecía a la propiedad vecina,
Había un caballo de un tamaño que desafiaba toda lógica. Era un animal gigantesco, de pelaje negro como la noche que se aproximaba, con una musculatura poderosa que se tensaba bajo su piel brillante por la lluvia que empezaba a caer con más fuerza. Su crin larga y abundante se agitaba violentamente con el viento, y sus ojos, grandes y expresivos, transmitían una mezcla de miedo y determinación. James bajó de la camioneta, olvidándose por un momento de la tormenta que se avecinaba. En todos sus años, nunca había visto un caballo de tales dimensiones. Debía medir casi 2 metros de altura hasta la cruz, con patas gruesas como troncos de árbol y un cuerpo que parecía esculpido por algún artista obsesionado con la perfección. Pero lo que realmente hizo que el corazón de James se detuviera por un instante no fue el tamaño del animal, sino lo que vio detrás de él. Agrupado cerca del establo, temblando bajo la lluvia que ahora caía con intensidad, había 18 potros. Eran crías de diferentes edades, algunos apenas parecían tener unas semanas de vida, mientras que otros eran más robustos pero aún claramente jóvenes. Sus pelajes variaban en tonalidades de marrón, negro y castaño, y todos miraban al caballo gigante como buscando protección. El gran semental se movía entre ellos con una ternura sorprendente para un animal de su tamaño, empujándolos suavemente hacia el refugio del establo, aunque la estructura parecía a punto de colapsar con el viento que aumentaba su fuerza cada minuto. James se acercó con cautela, hablando en voz baja como solía hacer con los animales. No quería asustarlos más de lo que ya estaban. A medida que se aproximaba, pudo ver que ninguno de los caballos llevaba marca de herradura reciente, y sus cascos estaban descuidados. El pelaje del semental, aunque impresionante, mostraba señales de no haber recibido el cuidado adecuado. Algunos de los potros tenían las costillas visibles bajo su piel mojada. Era evidente que estos animales habían sido abandonados, dejados a su suerte ante la llegada del huracán. La ira comenzó a hervir en el pecho de James. Había visto muchas cosas en su vida, actos de crueldad humana que lo habían marcado profundamente, pero el abandono de criaturas indefensas siempre le había parecido una de las formas más viles de cobardía. Alguien había dejado a estos animales aquí, probablemente huyendo ante la evacuación obligatoria, sin importarles el destino que les esperaba. El establo abandonado apenas ofrecería protección contra un huracán de categoría 4, y si los caballos permanecían ahí, no sobrevivirían a la noche. El semental gigante lo observó con cautela, interponiéndose entre James y los potros. Había algo casi humano en la forma en que protegía a las crías, en cómo su cuerpo masivo se convertía en un escudo viviente. James se detuvo, alzando las manos para mostrar que no representaba una amenaza. «Tranquilo, grandote, no voy a hacerles daño», dijo con voz firme, pero suave. El caballo resopló, sacudiendo su enorme cabeza, pero no retrocedió. Sus ojos, profundos como pozos de tinta, estudiaron a James con una inteligencia que el veterano no esperaba encontrar en un animal. James miró hacia el cielo. La tormenta estaba casi encima de ellos. Tenía quizás 1 hora, 2 como máximo, antes de que el ojo del huracán pasara sobre la zona. No había tiempo para deliberar, no había tiempo para buscar ayuda. Si iba a salvar a estos animales, tenía que actuar ahora, pero la pregunta era ¿cómo? Su propiedad estaba a casi 3 kilómetros de distancia, y su establo, aunque más sólido que este, no era lo suficientemente grande para albergar a 19 caballos. Además, transportarlos con la tormenta ya prácticamente sobre ellos sería casi imposible, pero James Mitchell no era un hombre que se rindiera ante la imposibilidad. Había enfrentado situaciones peores, había tomado decisiones en fracciones de segundo que habían significado la diferencia entre la vida y la muerte.
Esta era solo una misión más, una última batalla que librar. Y mientras su corazón latía con la adrenalina familiar del combate, supo exactamente lo que tenía que hacer. James corrió de vuelta a su camioneta, su mente trabajando a toda velocidad mientras evaluaba sus opciones. La lluvia caía ahora con tal intensidad que apenas podía ver a unos metros de distancia, y el viento aullaba como un animal herido. Sacó su teléfono celular del bolsillo, pero la señal ya había desaparecido. Las torres de comunicación probablemente habían sido las primeras en colapsar ante el embate de la tormenta. Estaba solo en esto, como tantas veces antes en su vida. Condujo su camioneta lo más cerca posible del establo, posicionándola de manera que pudiera cargar algunos de los potros más pequeños. Sabía que el semental gigante no cabría en ningún vehículo convencional, y la idea de separarlo de las crías probablemente causaría más pánico del que ya había. Necesitaba un plan diferente, uno que le permitiera mover a todos los animales juntos. Entonces lo recordó. A menos de 1 kilómetro de allí, en dirección contraria a su propiedad, había un viejo granero de piedra que había sido construido a principios del siglo pasado. Era una estructura sólida, hecha de piedra y cemento, diseñada originalmente para resistir los huracanes que azotaban la costa con regularidad en aquellos tiempos. El granero pertenecía a la familia Henderson, que había abandonado la zona hacía más de 10 años cuando los hijos se mudaron a la ciudad, y los padres decidieron seguirlos. James había mantenido una llave de la propiedad desde entonces, un favor que le habían pedido para que vigilara el lugar de vez en cuando. Nunca imaginó que aquella llave se convertiría en la salvación de 19 caballos abandonados en medio de un huracán. Regresó al grupo de caballos que seguían agrupados cerca del establo en ruinas. El semental gigante lo observó con esos ojos inteligentes, y James tuvo la extraña sensación de que el animal comprendía que él estaba allí para ayudar. «Muy bien, grandote. Necesito que confíes en mí», dijo James, manteniendo su voz lo más calmada posible a pesar del rugido del viento. «Vamos a movernos todos juntos hacia un lugar seguro, pero necesito que me ayudes a mantener a los pequeños en orden». Como si entendiera cada palabra, el semental resopló y comenzó a reunir a los potros con movimientos suaves pero firmes de su enorme cabeza. James observó fascinado cómo el animal organizaba a las crías, empujando a los más pequeños hacia el centro del grupo y manteniendo a los más grandes en los bordes. Era un comportamiento que James había visto en documentales sobre manadas salvajes, pero presenciarlo en persona era algo completamente diferente. James tomó una cuerda que llevaba en la camioneta y se acercó lentamente al semental. El caballo lo observó con cautela, pero no retrocedió. James habló suavemente mientras se aproximaba, cada paso medido y deliberado. «No voy a atarte, amigo. Solo necesito que me sigas. Puedo guiarte, pero tú eres quien debe mantener a tu familia unida». Extendió la mano, permitiendo que el caballo oliera su palma, estableciendo ese primer contacto que era crucial para ganarse la confianza de cualquier animal. El semental bajó su enorme cabeza y presionó su hocico contra la mano de James. El veterano sintió la calidez de su aliento, la textura aterciopelada de su piel, y en ese momento se estableció un vínculo silencioso entre el hombre y el animal. Era un entendimiento mutuo, una promesa no hablada de que trabajarían juntos para salvar a los potros. James pasó la cuerda suavemente alrededor del cuello del semental, no como una restricción, sino como una guía, y el caballo la aceptó sin resistencia. Comenzaron a moverse. James caminaba adelante, con la cuerda en una mano y una linterna en la otra, mientras el semental gigante lo seguía de cerca. Los 18 potros se mantuvieron agrupados alrededor del gran caballo, algunos casi pegados a sus patas,
otros trotando nerviosamente a su alrededor. La procesión avanzaba lentamente por el camino enlodado, luchando contra el viento que parecía querer arrancarlos del suelo. Las ramas volaban a su alrededor, arrancadas de los árboles por la fuerza del huracán, y más de una vez James tuvo que desviarse para evitar los escombros que la tormenta arrastraba. La distancia que normalmente habría caminado en 15 minutos se convirtió en una odisea de casi 45. Cada paso era una batalla contra los elementos. Los potros más pequeños tropezaban constantemente en el barro y el semental tenía que detenerse para ayudarlos a levantarse, empujándolos suavemente con su hocico. James, por su parte, se encontró más de una vez cargando a las crías más débiles, sosteniéndolas contra su pecho mientras avanzaba trabajosamente por el camino inundado. El agua comenzó a subir rápidamente. Lo que habían sido charcos superficiales minutos atrás ahora eran corrientes que llegaban hasta las rodillas de James. El mar estaba desbordándose, la marea de tormenta empujando el océano tierra adentro con una fuerza implacable. James sabía que tenían que llegar al granero pronto, o no llegarían en absoluto. La estructura de piedra estaba en terreno elevado, una pequeña colina que los primeros colonos habían elegido sabiamente para proteger sus cosechas y animales de las inundaciones costeras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las siluetas del granero apareció entre la cortina de lluvia. Era tal como James lo recordaba, una estructura robusta de 2 pisos con paredes de piedra gruesas y un techo de tejas rojas que, aunque algunas estaban rotas, aún ofrecía más protección que cualquier otro lugar en kilómetros a la redonda. Las puertas de madera estaban cerradas, pero James sacó la llave que siempre llevaba en su llavero y luchó contra el viento para abrirlas. El interior del granero estaba oscuro y olía a humedad y heno viejo, pero estaba seco y las paredes bloqueaban el aullido ensordecedor del viento. James encendió su linterna y barrió el espacio con el haz de luz. Era perfecto. Había suficiente espacio para todos los caballos, con establos individuales que podrían usarse para los potros más pequeños y un área abierta grande donde el semental podría moverse libremente. Incluso había un antiguo pozo de agua en una esquina, aún funcional según pudo comprobar al girar la manivela oxidada. El semental entró primero, inspeccionando el lugar con la misma cautela que James había mostrado. Después de un momento, pareció satisfecho y llamó a los potros con un relincho suave. Uno por uno, los pequeños entraron tambaleándose, exhaustos por el viaje pero aliviados de estar finalmente a salvo del viento y la lluvia. James los contó mientras entraban, asegurándose de que todos los 18 estuvieran presentes. Cuando el último potro cruzó el umbral, cerró las grandes puertas y pasó el cerrojo. Afuera, el huracán rugía con toda su furia. El viento golpeaba las paredes de piedra con una violencia que habría destruido cualquier estructura menos sólida. James podía escuchar cosas estrellándose contra el exterior, árboles cayendo y metal siendo arrancado y arrojado por el aire. Pero dentro del granero, aunque el ruido era aterrador, estaban seguros. Los caballos se calmaron gradualmente, agrupándose en el centro del espacio mientras el semental gigante se colocaba entre ellos y la puerta, como un guardián eterno. James se quitó la chaqueta empapada y la colgó en un clavo oxidado que sobresalía de una de las vigas de madera. Su ropa estaba completamente mojada, pegada a su piel como una segunda capa, y comenzaba a sentir el frío penetrando hasta sus huesos. Pero no había tiempo para pensar en su propia comodidad. Los potros necesitaban atención inmediata. Algunos temblaban violentamente, no solo por el miedo, sino por la hipotermia que comenzaba a instalarse en sus pequeños cuerpos. Exploró el granero con su linterna, buscando cualquier cosa que pudiera serle útil. En un rincón encontró varias mantas viejas cubiertas de polvo,
reliquias de cuando la familia Henderson aún usaba el lugar. No eran ideales, pero servirían. También halló algunos sacos de arpillera que, aunque ásperos, proporcionarían una capa adicional de protección contra el frío. Comenzó a secar a los potros uno por uno, frotando sus cuerpos pequeños con las mantas hasta que el temblor disminuía y su temperatura corporal parecía estabilizarse. El semental gigante observaba cada movimiento de James con atención. Al principio, cuando el veterano se acercó al primer potro, el gran caballo dio un paso adelante, como queriendo interceptarlo. Pero James se detuvo, extendió su mano abierta y habló con voz tranquila. «Estoy aquí para ayudar, amigo. Estos pequeños necesitan calor o no pasarán la noche». El semental lo estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros evaluando al hombre frente a él. Finalmente, como si tomara una decisión consciente, retrocedió y permitió que James continuara su trabajo. Mientras secaba al tercer potro, un pequeño ejemplar de pelaje castaño que no podría tener más de 3 semanas de vida, James notó algo que le hizo fruncir el ceño. El potro tenía una herida en su pata trasera, no muy profunda, pero lo suficientemente seria como para requerir atención. La carne alrededor de la herida estaba inflamada y caliente al tacto. Necesitaba limpiarla y vendarla, pero no tenía suministros médicos con él. Todo estaba en su casa, a kilómetros de distancia, y completamente inaccesible en medio del huracán. James pensó rápidamente. En su tiempo en la Marina, había aprendido a improvisar con los recursos disponibles, a convertir lo ordinario en herramientas de supervivencia. Recordó que había visto una bomba de agua manual en una esquina del granero. Si el agua aún fluía, podría al menos limpiar la herida. Se dirigió hacia allá y comenzó a bombear. Al principio solo salió aire y un sonido de succión seca, pero después de varios intentos vigorosos, el agua comenzó a fluir, turbia al principio pero aclarándose gradualmente. Usó una de las mantas más limpias como trapo, empapándola en el agua fría y limpiando cuidadosamente la herida del potro. El pequeño animal se quejó y trató de alejarse, pero el semental gigante se acercó y colocó su enorme cabeza junto a la del potro, como tranquilizándolo. Era extraordinario ver cómo el pequeño se calmaba instantáneamente ante la presencia del gran caballo, dejando que James terminara su trabajo. Una vez limpia la herida, James rasgó tiras de una de las mantas secas y las usó para hacer un vendaje improvisado alrededor de la pata del potro. Trabajó durante horas, atendiendo a cada uno de los 18 potros. Algunos tenían rasguños menores, otros estaban simplemente exhaustos y hambrientos. El hambre era un problema que James no podía resolver completamente. Había encontrado un poco de heno viejo en uno de los establos superiores, mohoso en algunas partes pero aún comestible en otras. Lo distribuyó entre los caballos, aunque sabía que no sería suficiente para todos, especialmente para el semental gigante, cuyo tamaño significaba que requería una cantidad considerable de alimento. El gran caballo, sin embargo, apenas tocó el heno. En cambio, empujaba las porciones hacia los potros, asegurándose de que cada uno tuviera algo que comer antes de tomar un bocado para sí mismo. James observó este comportamiento con una mezcla de asombro y respeto. Había visto actos de sacrificio en el campo de batalla, soldados que daban sus raciones a compañeros heridos, pero nunca esperó presenciar algo similar en un animal. Este semental no era ordinario, eso estaba claro. Había algo especial en él, una nobleza y una inteligencia que iban más allá de lo que James había visto en cualquier otro caballo. La noche avanzó lentamente. El huracán alcanzó su punto máximo alrededor de la medianoche, cuando el rugido del viento se volvió tan ensordecedor que James apenas podía escuchar sus propios pensamientos.
Las paredes de piedra temblaban bajo el asalto y en más de una ocasión escuchó el sonido de tejas siendo arrancadas del techo. El agua comenzó a filtrarse por las grietas, formando charcos en el suelo de tierra del granero. Los caballos se agitaron, nerviosos, y los potros más jóvenes comenzaron a llorar con relinchos agudos que partían el corazón. Fue entonces cuando el semental gigante hizo algo que James nunca olvidaría. El gran caballo se movió hacia el centro del grupo de potros asustados y se tumbó en el suelo. Era una posición vulnerable para un animal de su tamaño, pero el mensaje era claro. Los potros, siguiendo su ejemplo, comenzaron a acurrucarse contra su enorme cuerpo, buscando el calor y la seguridad que ofrecía. Pronto, todos los 18 potros estaban apiñados alrededor del semental, algunos incluso trepando parcialmente sobre él, formando una masa viva de calor compartido y consuelo mutuo. James se sentó en un viejo banco de madera, observando la escena con una emoción que no había sentido en años. Había lágrimas en sus ojos, aunque no habría podido decir exactamente por qué. Quizás era el agotamiento, o quizás era algo más profundo, un reconocimiento de la bondad pura que acababa de presenciar. Este caballo, abandonado y dejado para morir en una tormenta, aún encontraba dentro de sí la capacidad de cuidar a otros, de sacrificarse por aquellos más débiles que él. El veterano se acercó al grupo y después de un momento de duda se sentó junto al semental. El gran caballo giró su cabeza para mirarlo y James extendió su mano para acariciar el cuello mojado del animal. «Eres un buen amigo, grandote», susurró. «No sé quién te abandonó o por qué, pero te prometo que encontraré la manera de que tú y estos pequeños tengan un hogar seguro». El semental cerró los ojos brevemente, como si aceptara la promesa, y luego volvió su atención a los potros que dependían de él. James permaneció allí, sentado junto a los caballos, mientras el huracán continuaba su asalto al mundo exterior. A pesar del peligro, del ruido ensordecedor y de la incertidumbre sobre lo que encontrarían cuando la tormenta pasara, sintió una extraña paz. Había pasado los últimos 5 años en una especie de exilio autoimpuesto, alejándose del mundo después de retirarse del servicio. Las cicatrices de la guerra, tanto físicas como mentales, lo habían llevado a buscar soledad en aquella pequeña granja. Pero esta noche, rodeado de estos animales nobles que habían sido traicionados por aquellos que debían cuidarlos, James sintió un propósito renovado. Mientras las horas pasaban y el ojo del huracán finalmente se acercaba, trayendo consigo una calma temporal y engañosa, James comenzó a hacer planes. Cuando amaneciera y pudiera evaluar los daños, necesitaría encontrar comida para los caballos, contactar a las autoridades para reportar el abandono y, lo más importante, asegurarse de que estos animales nunca más fueran tratados como objetos desechables. No sabía cómo lo lograría, no tenía los recursos ni el espacio en su propia propiedad, pero encontraría la manera. Siempre lo hacía. El amanecer llegó con una luz grisácea y débil que se filtraba a través de las grietas del techo dañado. James abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba. Se había quedado dormido apoyado contra una de las vigas de madera, su cuerpo dolorido por la posición incómoda y el esfuerzo de la noche anterior. El rugido del huracán había disminuido a un gemido constante, señal de que lo peor había pasado. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cada uno de sus 58 años en las articulaciones rígidas y los músculos adoloridos. Los caballos seguían agrupados en el centro del granero, aunque algunos de los potros más grandes ya estaban despiertos y exploraban tímidamente el espacio a su alrededor. El semental gigante permanecía tumbado, rodeado de las crías más pequeñas que aún dormían acurrucadas contra su cuerpo masivo. Al escuchar que James se movía,
El gran caballo levantó la cabeza y lo miró con esos ojos profundos e inteligentes. Había algo en su mirada que parecía transmitir gratitud, un reconocimiento silencioso de que este hombre los había salvado. James se acercó a la puerta del granero y la abrió con cuidado, preparándose para lo que pudiera encontrar afuera. El paisaje que se reveló ante él era de devastación absoluta. Los árboles que alguna vez bordeaban el camino ahora yacían arrancados de raíz, sus troncos retorcidos y ramas esparcidas como palillos gigantes. Postes de electricidad colgaban en ángulos imposibles, sus cables caídos serpenteando peligrosamente por el suelo inundado. El agua cubría todo hasta donde alcanzaba la vista, transformando los campos en un lago turbio salpicado de escombros. La camioneta de James, que había dejado cerca del granero, había sido volcada por el viento y ahora descansaba de costado, sus ventanas rotas y la carrocería abollada. Partes de edificios que no podía identificar flotaban en el agua, mezcladas con muebles, electrodomésticos y los restos destrozados de vidas que el huracán había arrancado sin piedad. El cielo seguía cubierto de nubes grises y la lluvia continuaba cayendo, aunque ahora era apenas una llovizna en comparación con el diluvio de la noche anterior. James sabía que la situación era grave. Sin su camioneta estaba varado. El agua era demasiado profunda y peligrosa para intentar caminar de regreso a su propiedad y no tenía forma de saber si su casa seguía en pie. Más importante aún, los caballos necesitaban comida y agua limpia pronto. El heno viejo que había encontrado no duraría más de un día, y algunos de los potros más pequeños probablemente necesitaban leche, algo que James no tenía forma de proporcionarles. Regresó al interior del granero y comenzó a hacer un inventario más detallado de los recursos disponibles. Encontró herramientas oxidadas en un viejo cobertizo adjunto que milagrosamente había sobrevivido a la tormenta. Había palas, martillos, clavos y algo de madera apilada que podría usar para reparaciones básicas. También descubrió una radio de emergencia a manivela en un cajón, cubierta de polvo, pero aparentemente funcional. La limpió y comenzó a girar la manivela, esperando captar alguna señal. Después de varios minutos de esfuerzo, la radio cobró vida con estática. James ajustó la frecuencia hasta encontrar una estación local que estaba transmitiendo actualizaciones sobre el huracán. Las noticias no eran alentadoras. El huracán Mónica había causado daños catastróficos a lo largo de toda la costa. Había al menos 12 víctimas confirmadas, cientos de personas desaparecidas y comunidades enteras habían quedado aisladas por las inundaciones. Las carreteras estaban intransitables, los puentes habían colapsado y las autoridades advirtieron que podrían pasar días antes de que llegara ayuda a las zonas más remotas. James apagó la radio y se frotó los ojos cansados. Estaban solos, al menos por el momento. No podía contar con que llegara ayuda pronto, lo que significaba que tendría que encontrar la manera de alimentar y cuidar a 19 caballos con recursos extremadamente limitados. Era un desafío monumental, pero James había enfrentado situaciones imposibles antes. La clave era mantener la calma, evaluar los recursos disponibles y priorizar las necesidades más urgentes. Lo primero era el agua. Aunque el granero estaba rodeado de inundaciones, esa agua estaba contaminada con desechos, químicos y bacterias. No era segura para el consumo. Afortunadamente, el pozo manual del granero seguía funcionando, y James pasó la siguiente hora bombeando agua fresca en todos los recipientes que pudo encontrar. Los caballos bebieron con avidez, especialmente el semental gigante, cuyo tamaño significaba que necesitaba grandes cantidades de agua para mantenerse hidratado. El siguiente problema era la comida. James sabía que en algún lugar del granero
Debía haber más suministros de la época en que los Henderson usaban el lugar como granja activa. Comenzó a explorar sistemáticamente cada rincón, cada habitación y cada armario. En el segundo piso, en un área que había pasado por alto en la oscuridad de la noche anterior, encontró un pequeño tesoro. Había varios sacos de grano, algunos dañados por la humedad, pero otros aún sellados y aparentemente en buen estado. También encontró melaza seca y algunos bloques de sal mineral que los caballos necesitarían. No era suficiente para alimentar a todos los caballos durante mucho tiempo, pero les daría al menos unos días de margen. James cargó los sacos escaleras abajo, distribuyendo el grano cuidadosamente entre los animales. El semental gigante esperó pacientemente hasta que todos los potros habían comido antes de acercarse a su propia porción. Una vez más, James se maravilló ante la nobleza de este animal extraordinario. Mientras los caballos comían, James inspeccionó más cuidadosamente al semental. A la luz del día, podía ver detalles que había pasado por alto en la oscuridad. El caballo era verdaderamente magnífico, con una musculatura perfectamente proporcionada y un pelaje negro brillante que, a pesar de la suciedad y el descuido, hablaba de buena genética. Sus cascos, aunque necesitaban atención, eran grandes y fuertes. Pero lo que más llamó la atención de James fue una marca apenas visible en el cuarto trasero del animal, casi oculta bajo el pelo largo. Era una marca de herraje, un símbolo que James reconoció de sus días en la marina. La marca pertenecía a la Hacienda Tres Robles, una de las granjas de caballos más prestigiosas de Carolina del Norte. James conocía el lugar de reputación. Criaban caballos de trabajo de alta calidad, animales fuertes y resistentes utilizados para trabajos agrícolas pesados. Pero la hacienda también era conocida por algo más oscuro. Había rumores sobre el propietario, un hombre llamado Marcus Thornton, conocido por su trato despiadado tanto de sus empleados como de sus animales. Si los rumores eran ciertos, Thornton veía a los caballos como herramientas, no como seres vivos, y cuando dejaban de ser útiles o rentables, simplemente los descartaba. La sangre de James comenzó a hervir al hacer la conexión. Este semental gigante y los 18 potros probablemente habían sido abandonados deliberadamente por Thornton cuando la orden de evacuación fue emitida. No se había molestado en llevarlos consigo, ni en buscarles refugio adecuado. Simplemente los había dejado para que murieran en la tormenta, eliminando lo que probablemente consideraba una carga económica. Era el tipo de crueldad casual que hacía que James perdiera la fe en la humanidad, pero también significaba algo más. Si estos caballos pertenecían a Thornton, técnicamente seguían siendo su propiedad, y si el hombre sobrevivió al huracán, eventualmente vendría a reclamarlos, no por preocupación por su bienestar, sino porque representaban un valor monetario. James no podía permitir que eso sucediera. Había arriesgado su vida para salvar a estos animales, había pasado la noche protegiéndolos, y ahora sentía una responsabilidad hacia ellos que iba más allá de cualquier consideración legal. Los siguientes 3 días fueron una prueba de resistencia tanto para James como para los caballos. El agua de la inundación comenzó a retroceder lentamente, revelando un paisaje transformado irreconociblemente por la furia del huracán. Los campos que alguna vez fueron verdes ahora eran extensiones de lodo marrón salpicadas de escombros. James estableció una rutina estricta, levantándose antes del amanecer para bombear agua fresca, distribuir el grano racionado cuidadosamente y revisar a cada uno de los potros en busca de señales de enfermedad o lesiones. El semental gigante se había convertido en su socio silencioso en esta empresa. El gran caballo parecía entender que James estaba allí para ayudar,
y había desarrollado una forma de comunicarse con el veterano mediante miradas, movimientos de cabeza y sonidos suaves. Cuando uno de los potros estaba inquieto o no se sentía bien, el semental se lo hacía saber a James, guiándolo hacia el animal que necesitaba atención. Era una asociación extraordinaria, nacida de la necesidad pero cimentada en el respeto mutuo. En la mañana del cuarto día, James escuchó el sonido distante de un helicóptero. Salió corriendo del granero y vio el aparato sobrevolando la zona, probablemente realizando tareas de búsqueda y rescate. Agitó los brazos frenéticamente, gritando aunque sabía que no podían escucharlo sobre el ruido del rotor. El helicóptero pasó de largo sin detenerse, pero al menos significaba que la ayuda estaba comenzando a llegar a la región. No pasaría mucho tiempo antes de que las carreteras fueran despejadas y pudiera obtener asistencia. Esa tarde, mientras James estaba reparando una sección del techo que goteaba, escuchó voces en la distancia. Se quedó quieto, escuchando con atención. Eran voces masculinas, al menos 3 o 4 hombres, acercándose por el camino parcialmente inundado. James sintió que su cuerpo se tensaba instintivamente, un viejo reflejo de sus días de combate. No sabía quiénes eran estos hombres o qué querían, pero algo en su tono de voz le hizo desconfiar. Bajó del techo rápidamente y entró al granero, cerrando las puertas detrás de él. El semental, sensible a la atención de James, se puso de pie y se colocó frente a los potros en una postura protectora. James se acercó a una grieta en la pared de piedra y observó a través de ella. 4 hombres se aproximaban, vestidos con botas altas de agua y chaquetas impermeables. El que iba al frente era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barba descuidada y una expresión dura en el rostro. James lo reconoció de fotos que había visto en el periódico local. Era Marcus Thornton, el dueño de la hacienda Tres Robles. Los hombres se detuvieron frente al granero. Thornton miró el edificio con una sonrisa de satisfacción. Sabía que los animales estarían aquí. Este es el único lugar lo suficientemente sólido en kilómetros, dijo a sus acompañantes. Probablemente están todos muertos, pero necesito confirmar para el seguro. Si alguno sobrevivió, podemos venderlos por partes. Los otros hombres rieron ante el comentario, un sonido cruel que hizo que la mandíbula de James se apretara. James sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar que Thornton entrara y viera que los caballos estaban vivos y bien cuidados. El hombre se los llevaría, y James no tenía base legal para detenerlo. Abrió la puerta del granero y salió, cerrándola firmemente detrás de él. «La propiedad es privada», dijo con voz firme y autoritaria, bloqueando el camino. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por su aparición. Thornton lo miró de arriba abajo con desdén. «¿Y quién diablos eres tú para decirme eso? Tengo caballos aquí que me pertenecen y vengo a recuperarlos. Ahora apártate antes de que haga que mis hombres te muevan». James no se movió, manteniendo su posición con la confianza de alguien acostumbrado a enfrentar amenazas. «Soy James Mitchell, veterano de la Marina y residente local. Esta propiedad pertenece a la familia Henderson y tengo autorización para estar aquí. Tus caballos fueron abandonados durante una orden de evacuación, lo cual constituye crueldad animal según las leyes de Carolina del Norte». La expresión de Thornton se oscureció. «Esos animales son míos, comprados y pagados. No tenía tiempo para moverlos durante la evacuación. Ahora, sal de mi camino o tendré que llamar al sheriff». James se cruzó de brazos. «El sheriff está un poco ocupado en este momento con víctimas humanas del huracán, y cuando tenga tiempo, me encantaría hablar con él sobre cómo abandonaste deliberadamente a 19 caballos para que murieran en una tormenta de categoría 4.
Uno de los hombres que acompañaban a Thornton, un tipo delgado con una gorra de béisbol, dio un paso adelante amenazadormente. «Escucha, viejo, no sabes con quién estás tratando. El señor Thornton es un hombre importante en esta zona. Te sugiero que cooperes». James no se inmutó. Sus años de entrenamiento militar le habían enseñado a mantener la calma bajo presión. «Sé exactamente con quién estoy tratando. Un hombre que ve a los animales como objetos desechables y que no tiene problema en dejarlos morir cuando se vuelven inconvenientes». Thornton dio un paso hacia James, su rostro enrojecido de ira. «Tienes agallas, te lo reconozco, pero también eres un tonto. Esos caballos son míos legalmente, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ahora, o me dejas entrar a ese granero, o entro por la fuerza». James consideró sus opciones. Era un hombre en buena forma física, pero enfrentarse a 4 hombres sería complicado, especialmente si alguno estaba armado. Necesitaba tiempo para contactar a las autoridades apropiadas, tiempo para documentar el abandono, tiempo para construir un caso contra Thornton. «Muy bien», dijo James finalmente, «pero te advierto, si hay caballos vivos ahí dentro, están bajo mi cuidado hasta que un veterinario y un oficial de control animal puedan examinarlos. Cualquier intento de llevártelos será reportado como robo». Thornton se rió, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Haz lo que quieras, pero cuando todo esto termine, esos animales vendrán conmigo». James abrió lentamente las puertas del granero. La escena que se reveló dejó a Thornton y sus hombres completamente inmóviles. Los 19 caballos estaban allí, no solo vivos, sino relativamente saludables. Los potros, aunque delgados, se movían con energía, y el semental gigante se erguía en el centro como un centinela majestuoso. El gran caballo miró directamente a Thornton, y en sus ojos había algo que James podía jurar que era reconocimiento y desprecio. «Imposible», murmuró Thornton, su rostro perdiendo color. «El seguro ya procesó la reclamación. Se suponía que estaban muertos». La admisión escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, y James sintió una chispa de satisfacción. Thornton acababa de confirmar que había cometido fraude de seguro, un delito federal. «Interesante que menciones eso», dijo James, «porque suena como si hubieras cobrado un seguro por animales que sabías que podrían estar vivos». El rostro de Thornton pasó de la sorpresa a la rabia en un instante. «Escúchame bien, Mitchell. No sé qué juego crees que estás jugando, pero esto no ha terminado. Estos caballos son míos y los voy a recuperar, y cuando lo haga, te aseguraré de que pagues por interferir». Con eso, Thornton y sus hombres se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse, pero James pudo escuchar al hombre haciendo llamadas telefónicas mientras caminaba, su voz agitada y amenazante. James cerró las puertas del granero y se apoyó contra ellas, su corazón latiendo rápidamente. Había ganado esta ronda, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Thornton tenía dinero, influencia y conexiones. James solo tenía su determinación y su sentido de lo que era correcto, pero había enfrentado peores probabilidades antes. Se acercó al semental gigante y puso su mano en el cuello del animal. «No te preocupes, amigo, no dejaré que ese hombre te lleve de vuelta». Esa noche, James apenas pudo dormir. Su mente trabajaba sin cesar, considerando todas las posibles acciones legales que Thornton podría tomar. Necesitaba ayuda, alguien con experiencia en leyes de protección animal y con la credibilidad suficiente para enfrentarse a un hombre como Thornton. Al amanecer del 5º día, las carreteras habían sido parcialmente despejadas y el agua había retrocedido lo suficiente como para hacer que caminar fuera posible, aunque difícil. James dejó a los caballos con suficiente comida y agua para el día,
prometiéndole al semental que regresaría pronto. La mirada del gran caballo parecía transmitir comprensión, como si supiera que James estaba yendo a luchar por ellos de una manera diferente. Comenzó la caminata de 3 kilómetros hacia el pueblo, sus botas hundiéndose en el lodo con cada paso. El paisaje devastado que lo rodeaba era un recordatorio constante de la fuerza destructiva que la naturaleza podía desatar. Cuando finalmente llegó al pueblo, la escena era de caos organizado. Las personas trabajaban juntas para limpiar escombros, reparar edificios dañados y buscar a los desaparecidos. Había carpas de la Cruz Roja establecidas en la plaza principal, distribuyendo alimentos y agua. James se dirigió directamente a la oficina del sheriff, ubicada en uno de los pocos edificios que habían resistido la tormenta con daños mínimos. La recepción estaba abarrotada de personas reportando robos, daños y personas desaparecidas. James esperó pacientemente su turno, observando el caos que lo rodeaba. Cuando finalmente pudo hablar con el sheriff adjunto, un hombre joven llamado Deputy Williams expuso su caso con claridad y precisión. Tengo 19 caballos que fueron abandonados deliberadamente durante la evacuación por Marcus Thornton de la hacienda Tres Robles. Los salvé durante el huracán y ahora Thornton está intentando recuperarlos después de haber cobrado el seguro alegando que estaban muertos. Williams lo miró con expresión cansada. Mire, señor, aprecio lo que hizo por esos animales, pero tenemos crisis más urgentes en este momento. Gente sin hogar, personas desaparecidas. Los caballos van a tener que esperar. James sintió la frustración creciendo en su pecho. Entiendo que están ocupados, pero estamos hablando de crueldad animal y fraude de seguro. Thornton admitió frente a testigos que cobró el seguro por animales que sabía que podrían estar vivos. Eso es un delito federal. La mención de fraude de seguro capturó la atención del adjunto. ¿Tiene pruebas de esa admisión? James asintió. Yo fui testigo directo. Thornton dijo textualmente que el seguro ya había procesado la reclamación y que se suponía que los caballos estaban muertos. Williams tomó notas, su expresión volviéndose más seria. Voy a documentar esto, pero necesito que entienda que puede tomar semanas antes de que podamos investigar apropiadamente. Mientras tanto, si los caballos tienen su marca, técnicamente siguen siendo su propiedad. James se inclinó sobre el escritorio. Entonces necesito una orden de protección temporal. Esos animales están bajo mi cuidado y están recuperándose de abandono y negligencia. Si Thornton intenta llevárselos por la fuerza, podría poner en peligro su salud. Williams suspiró y comenzó a llenar algunos formularios. Puedo darle una orden temporal de 48 horas mientras contactamos a un veterinario del condado para que evalúe a los animales. Después de eso, necesitaremos una audiencia judicial. El adjunto le extendió los papeles a James. Esto le da autoridad temporal como guardián de los animales, pero, señor Mitchell, tenga cuidado. Marcus Thornton no es conocido por jugar limpio. Con los documentos legales en mano, James hizo su siguiente parada en la oficina del veterinario del condado. La doctora Sarah Chen era una mujer de mediana edad con una reputación impecable en la comunidad. Su clínica había sufrido daños durante el huracán, pero ella estaba trabajando desde una instalación temporal. Cuando James le explicó la situación, los ojos de la veterinaria se llenaron de indignación. He escuchado rumores sobre las prácticas de Thornton durante años, pero nunca hemos tenido pruebas suficientes para actuar. Si lo que dice es cierto, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. La doctora Chen acordó visitar el granero al día siguiente para examinar a los caballos y documentar su condición. Me aseguraré de fotografiar cualquier señal de negligencia o maltrato. Y si encuentro lo que sospecho, mi informe será suficiente para iniciar una investigación formal.
James sintió un rayo de esperanza por primera vez en días. Había algo más que la doctora Chen podía ayudarle. Necesito encontrar un refugio permanente para estos animales. Mi propiedad no es lo suficientemente grande y aunque lo fuera, no tengo los recursos para mantener 19 caballos. La veterinaria pensó por un momento. Conozco un santuario de animales a unas 100 millas al norte. Se llama Esperanza Verde y está dirigido por una mujer extraordinaria llamada Patricia Reynolds. Se especializan en rescatar y rehabilitar caballos maltratados. Déjame hacer algunas llamadas. James agradeció profusamente a la doctora y comenzó su camino de regreso al granero. El sol ya estaba alto en el cielo y sabía que los caballos estarían esperándolo. Cuando llegó al granero, encontró algo que lo llenó de una mezcla de alegría y preocupación. El semental gigante había organizado a los potros en un espacio más amplio, aparentemente enseñándoles a mantenerse juntos en formación. Era un comportamiento que James había leído sobre en caballos salvajes, pero nunca esperó ver en animales domésticos. El gran caballo claramente tenía instintos profundos de protección y liderazgo que iban más allá del simple entrenamiento. James pasó el resto del día cuidando a los caballos y reforzando las defensas del granero. Sabía que Thornton no se rendiría fácilmente, y existía la posibilidad de que intentara recuperar los caballos por la fuerza durante la noche. Usando las herramientas que había encontrado, James instaló un sistema de alarma improvisado con latas y cuerdas alrededor del perímetro. No era sofisticado, pero haría suficiente ruido para despertarlo si alguien intentaba acercarse. A la mañana siguiente, la doctora Chen llegó temprano, conduciendo una camioneta todoterreno que había logrado maniobrar a través de los caminos dañados. Llevaba consigo equipo médico, una cámara profesional y 2 asistentes. James la guió al interior del granero, donde los caballos los esperaban. La reacción de la doctora al ver al semental gigante fue de asombro puro. Dios mío, nunca había visto un ejemplar así. Debe pesar más de 1,200 kilos. Durante las siguientes 3 horas, la doctora Chen y su equipo examinaron meticulosamente a cada uno de los caballos. Tomaron muestras de sangre, revisaron cascos, dientes y pelaje, y documentaron cada hallazgo con fotografías detalladas. Los potros, aunque inicialmente nerviosos, se calmaron bajo el cuidado gentil de los veterinarios. El semental, como si entendiera que estos humanos estaban allí para ayudar, permitió el examen sin resistencia. Cuando terminaron, la doctora Chen se sentó con James para revisar sus hallazgos. Su expresión era sombría. Estos animales muestran signos claros de negligencia crónica. Los potros están desnutridos. Varios tienen infecciones parasitarias no tratadas y sus cascos revelan meses de falta de cuidado apropiado. El semental tiene viejas cicatrices consistentes con el uso de equipos restrictivos inapropiados. Esto va más allá del simple abandono durante la evacuación. Estos animales han sido maltratados sistemáticamente. James sintió que su determinación se fortalecía con cada palabra. Entonces tu informe puede ayudar a quitar la custodia de los caballos a Thornton. La doctora asintió firmemente. Mi informe será presentado ante el juez como evidencia de crueldad animal. Combinado con su testimonio sobre el abandono durante el huracán y la admisión de Thornton sobre el fraude de seguro, tenemos un caso sólido. Pero James, necesitas estar preparado. Thornton tiene abogados caros y conexiones políticas. Esta batalla apenas comienza. Las palabras de la doctora Chen resultaron ser proféticas. 2 días después, James recibió una citación judicial. Thornton había presentado una demanda por robo y retención ilegal de propiedad, exigiendo la devolución inmediata de los caballos y daños compensatorios por su cuidado no autorizado. La audiencia estaba programada para la semana siguiente en el juzgado del condado.
James leyó los documentos con una mezcla de frustración e incredulidad. El hombre que había abandonado a estos animales para morir ahora lo acusaba a él de ser un criminal. Esa tarde, James recibió una llamada inesperada en el teléfono que había logrado recargar usando un generador en el pueblo. Era Patricia Reynolds del Santuario Esperanza Verde. La doctora Chen me ha puesto al día sobre la situación. Quiero ayudar. Su voz era cálida pero firme, con el tono de alguien acostumbrado a luchar batallas difíciles. He estado operando mi santuario durante 15 años y he visto casos como este antes. Los hombres como Thornton ven a los animales como mercancía, y cuando esa mercancía se vuelve problemática, simplemente la eliminan. Patricia le explicó que estaba dispuesta a ofrecer un hogar permanente a los 19 caballos en su santuario. Tengo las instalaciones, el personal y los recursos para cuidar de ellos apropiadamente. Pero para que eso suceda, necesitamos ganar en la corte. Estoy dispuesta a venir a testificar como experta en rehabilitación de caballos maltratados. James sintió un peso levantarse de sus hombros. No estaba solo en esta lucha. Había personas que compartían su pasión por proteger a los indefensos. Los días previos a la audiencia fueron tensos. James dividía su tiempo entre cuidar a los caballos y prepararse para el caso judicial. Había documentado meticulosamente todo desde la noche del rescate, tomando fotografías del estado de los animales, las condiciones del establo abandonado donde los encontró y el progreso de su recuperación. Cada detalle podría ser crucial en la corte. El semental gigante parecía sentir la tensión en James. El gran caballo se había vuelto aún más protector, no solo con los potros, sino también con el veterano. Cuando James trabajaba en el granero, el semental a menudo se posicionaba cerca, como un guardaespaldas silencioso. James había comenzado a llamarlo Titán, un nombre que parecía apropiado para un animal de su tamaño y nobleza, y aunque nunca lo había llamado por ese nombre en voz alta, el caballo parecía responder cada vez que James pensaba en él como Titán. La noche antes de la audiencia, James se sentó en el granero con Titán y los potros reunidos a su alrededor. La escena era pacífica, casi idílica, un contraste marcado con la batalla legal que se avecinaba. «Mañana vamos a luchar por ustedes en la corte», les dijo en voz baja, sabiendo que era más para su propio beneficio que para el de ellos. «No sé cómo resultará todo esto, pero les prometo que haré todo lo posible por mantenerlos a salvo». Titán movió su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de James, un gesto que el veterano había llegado a reconocer como la forma del caballo de mostrar confianza y afecto. La mañana de la audiencia amaneció clara y fría. James se vistió con su uniforme de la Marina, algo que rara vez hacía. Los años de servicio representados por las insignias en su pecho podrían no significar nada en términos legales, pero esperaba que al menos demostraran que era un hombre de honor y palabra. Condujo al juzgado en una camioneta prestada por un vecino, ya que la suya aún estaba siendo reparada después de ser volcada por el huracán. El juzgado estaba lleno de personas afectadas por la tormenta, casos de disputas de seguros, reclamaciones de propiedad y otras consecuencias del desastre natural. James esperó nerviosamente en el pasillo hasta que su caso fue llamado. Cuando entró a la sala, vio a Thornton sentado en la mesa del demandante con dos abogados vestidos con trajes caros. El hombre lo miró con una sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado. El juez, un hombre mayor de cabello gris llamado Honorable Robert Fitzpatrick, revisó los documentos del caso con expresión seria. Esta es una audiencia para determinar la custodia temporal de 19 caballos rescatados durante el huracán Mónica. Señor Thornton, como demandante, tiene la palabra primero.
Uno de los abogados de Thornton se puso de pie, un hombre alto y delgado con voz suave pero cortante. Su señoría, este es un caso simple de robo. Mi cliente es el dueño legal de estos animales, como lo demuestran los documentos de registro que hemos presentado. El señor Mitchell los tomó sin permiso y ahora se niega a devolverlos. James sintió su sangre hervir mientras escuchaba al abogado pintar una imagen completamente distorsionada de los eventos. Según esta versión, Thornton era una víctima, un hombre de negocios tratando de recuperar su propiedad legítima de un vigilante que había excedido su autoridad. El abogado presentó documentos que mostraban que Thornton había pagado miles de dólares por el semental y los potros, y que su pérdida representaba un daño económico significativo. Cuando le tocó el turno a James, se puso de pie sin abogado, representándose a sí mismo porque no tenía los medios para contratar uno. Su señoría, rescaté a esos caballos de una muerte segura. Fueron abandonados deliberadamente durante una orden de evacuación obligatoria, dejados en un establo en ruinas que no habría resistido el huracán. Presentó sus propias fotografías, mostrando el estado deplorable del establo y las condiciones en que encontró a los animales. El juez Fitzpatrick estudió las imágenes con atención. Señor Mitchell, entiendo su preocupación por el bienestar de los animales, pero el señor Thornton tiene razón en que él es el propietario legal. A menos que pueda demostrar que hubo intención criminal en el abandono, me temo que la ley está de su lado. James sintió que su esperanza comenzaba a desvanecerse, pero entonces la doctora Chen se puso de pie desde la galería. Su señoría, si me permite, soy la veterinaria del condado y he examinado a estos animales. Me gustaría testificar sobre sus hallazgos. El juez asintió, permitiendo que la doctora se acercara al estrado. Después de ser juramentada, la doctora Chen presentó su informe detallado, completo con fotografías médicas y análisis de laboratorio. Los animales muestran signos de negligencia crónica que va más allá de los pocos días de la evacuación. Están desnutridos, tienen parásitos no tratados, y sus cascos muestran meses de falta de cuidado apropiado. En mi opinión profesional, estos animales han sido víctimas de maltrato sistemático. El rostro de Thornton enrojeció mientras escuchaba el testimonio. Sus abogados se levantaron para objetar, argumentando que la condición de los caballos podría haberse deteriorado durante el huracán. Pero la doctora Chen mantuvo su postura firme. Las infecciones parasitarias no se desarrollan en días, señor. Estas condiciones tardaron meses en establecerse. Además, las cicatrices en el semental son consistentes con el uso prolongado de equipos restrictivos inapropiados. Entonces Patricia Reynolds fue llamada a testificar. Su experiencia de 15 años operando un santuario le dio credibilidad inmediata. Explicó al juez cómo los caballos maltratados a menudo muestran patrones específicos de comportamiento y lesiones, y cómo los animales rescatados por James mostraban exactamente esos patrones. He visto cientos de casos de negligencia animal, su señoría, y este es uno de los más claros que he encontrado. El juez Fitzpatrick se reclinó en su silla, claramente considerando cuidadosamente la evidencia presentada. Pero fue el siguiente testimonio el que cambió todo. Deputy Williams, el sheriff adjunto que había tomado el informe inicial de James, se puso de pie. Su señoría, me gustaría informar al tribunal que hemos iniciado una investigación sobre Marcus Thornton por fraude de seguro. Tenemos evidencia de que presentó una reclamación por la pérdida total de estos caballos ante su compañía de seguros, alegando que murieron durante el huracán y cobró un pago sustancial. La sala estalló en murmullos. Thornton se puso de pie abruptamente, su rostro pasando del rojo al blanco. Eso es una mentira. No hay prueba. Pero Williams continuó
implacablemente. «Tenemos su admisión grabada, señor Thornton». Uno de los testigos durante su confrontación con el señor Mitchell en el granero grabó la conversación en su teléfono. «Usted claramente declaró que el seguro ya había procesado la reclamación y que se suponía que los caballos estaban muertos». El juez Fitzpatrick golpeó su mazo repetidamente para restaurar el orden en la sala. Los abogados de Thornton se apresuraron a susurrar urgentemente con su cliente, claramente tomados por sorpresa por esta revelación. El juez miró severamente a Thornton. «Señor Thornton, estas son acusaciones muy serias. Fraude de seguro es un delito federal. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Thornton se puso de pie lentamente, su anterior arrogancia reemplazada por una expresión de pánico apenas contenido. «Su señoría, hubo un malentendido con la compañía de seguros. Cuando presenté la reclamación, genuinamente creí que los animales habían perecido en la tormenta». James no pudo contenerse y se puso de pie. «Eso es mentira, su señoría». Thornton sabía exactamente dónde estaban los caballos. Vino al granero buscándolos específicamente. Dijo que necesitaba confirmar que estaban muertos para el seguro. El juez levantó la mano para silenciar a James, pero la expresión en su rostro había cambiado. Ya no mostraba la neutralidad judicial que había mantenido al inicio de la audiencia, sino una clara desaprobación. El juez se dirigió a los abogados de Thornton. «Caballeros, en vista de esta nueva información, voy a tomar una decisión preliminar. Primero, otorgo custodia temporal de los 19 caballos al señor James Mitchell hasta que se resuelva la investigación criminal contra el señor Thornton. Segundo, ordeno que los animales sean evaluados por un panel independiente de veterinarios para determinar el alcance de cualquier negligencia o maltrato. Tercero, prohíbo al señor Thornton cualquier contacto con los animales o con el señor Mitchell hasta nueva orden». Los abogados de Thornton intentaron protestar, pero el juez los interrumpió firmemente. «No he terminado. Además, estoy remitiendo este caso al fiscal del distrito para que investigue posibles cargos de crueldad animal bajo el Código Penal de Carolina del Norte. Si se encuentra culpable de estas acusaciones, señor Thornton, además de enfrentar cargos federales por fraude de seguro, podría perder permanentemente su licencia para operar una instalación de cría de animales». La sala quedó en silencio absoluto, mientras el peso de las palabras del juez se asentaba. Thornton, cuya arrogancia había dominado el inicio de la audiencia, ahora estaba pálido y temblando. Sus abogados lo rodearon, claramente tratando de formular una estrategia de defensa ante el desastre que acababa de desarrollarse. James, por su parte, sintió una ola de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse en la mesa frente a él. Había ganado, al menos por ahora. Los caballos estarían seguros bajo su cuidado. Después de que el juez levantara la sesión, Patricia Reynolds se acercó a James con una sonrisa amplia. «Lo lograste, James. Esos caballos tienen un verdadero protector. Pero ahora viene la parte difícil. Necesitamos trasladarlos a mi santuario lo antes posible. El granero de los Henderson es una solución temporal, pero no podemos mantenerlos allí indefinidamente». James asintió, sabiendo que ella tenía razón. «¿Cuándo podemos hacer el traslado?» Patricia sacó su teléfono y comenzó a hacer arreglos. «Puedo tener un remolque especializado aquí en 2 días. Es lo suficientemente grande para transportar a todos los caballos de una vez. Mientras tanto, mi equipo puede ayudarte a preparar a los animales para el viaje. Será un trayecto largo, aproximadamente 4 horas, pero tengo experiencia moviendo caballos traumatizados». La doctora Chen, que había estado escuchando la conversación, se ofreció como voluntaria para acompañarlos durante el traslado
y realizar exámenes finales una vez que los caballos estuvieran instalados en el santuario. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de preparativos y celebración tranquila. La noticia de la victoria en la corte se había extendido por el pueblo y muchos vecinos vinieron a ofrecer su apoyo. Algunos trajeron comida para James, otros donaron suministros para los caballos y un grupo de voluntarios ayudó a limpiar y preparar el granero para facilitar el proceso de carga. Era una muestra de solidaridad comunitaria que conmovió profundamente a James, recordándole por qué había elegido vivir en este lugar después de su retiro. James pasó esas noches en el granero con los caballos, especialmente con Titán. El gran semental había sido su socio en toda esta odisea, y James sentía un vínculo con él que iba más allá de lo que podía explicar con palabras. «Sabes, grandote», le dijo una noche mientras acariciaba el cuello masivo del caballo, «nunca pensé que un rescate durante un huracán cambiaría mi vida de esta manera. Cuando me retiré del servicio, pensé que mi tiempo de luchar por causas importantes había terminado. Pero tú me mostraste que todavía hay batallas que valen la pena». El día del traslado llegó con un amanecer brillante y despejado, como si la naturaleza misma estuviera bendiciendo el nuevo comienzo. El remolque especializado que Patricia había prometido era impresionante, un vehículo modificado diseñado específicamente para el transporte seguro de múltiples caballos. Tenía compartimentos individuales con acolchado, sistemas de ventilación y hasta cámaras para monitorear a los animales durante el viaje. El equipo de Patricia, 3 personas experimentadas en el manejo de caballos traumatizados, trabajó con James para preparar a los animales. Comenzaron con los potros más pequeños, guiándolos suavemente hacia el remolque con paciencia y cuidado. Algunos estaban nerviosos. Nunca habían estado en un vehículo así, pero la presencia calmante de los trabajadores del santuario los tranquilizó. Los potros más grandes siguieron con menos resistencia, y pronto 18 de los 19 caballos estaban seguros en el remolque. Quedaba Titán. El gran semental había observado todo el proceso con atención, y James podía ver que estaba inquieto. No era miedo exactamente, sino una especie de cautela protectora. El caballo claramente no quería abandonar su papel de guardián de los potros, ni siquiera temporalmente. James se acercó a él lentamente, hablando en el tono suave que había usado durante todas sus interacciones. «Está bien, amigo. Vamos todos juntos. Los pequeños te necesitan, y este es el camino hacia un lugar mejor». Titán lo miró durante un largo momento, y James tuvo la extraordinaria sensación de que el caballo estaba tomando una decisión consciente. Finalmente, el semental dio un paso hacia el remolque, luego otro. James caminó a su lado, una mano apoyada en el cuello del animal, proporcionando guía y apoyo. Cuando Titán entró en el compartimento especialmente reforzado que habían preparado para él, James sintió una mezcla de alivio y tristeza. Este era el momento de la despedida. Patricia notó la expresión en el rostro de James. «Sabes que eres bienvenido a visitarlos cuando quieras. Y si alguna vez decides que quieres trabajar con nosotros en el santuario, siempre hay lugar para alguien con tu dedicación». James sonrió agradecido. «Creo que podría tomar esa oferta. Estos últimos días me han recordado que mi vida tiene un propósito más allá de simplemente existir». El viaje al santuario fue tranquilo. James viajó en la cabina del remolque junto con Patricia y el conductor, monitoreando constantemente las cámaras que mostraban a los caballos en la parte trasera. Titán permanecía tranquilo, su enorme cabeza visible en la pantalla, mirando ocasionalmente hacia los compartimentos donde estaban los potros, como para asegurarse de que todos estuvieran bien. Los pequeños, por su parte,
Parecían haber aceptado este nuevo cambio en sus vidas con la resiliencia notable de los animales jóvenes. Cuando finalmente llegaron al santuario Esperanza Verde, James quedó impresionado por lo que vio. La propiedad se extendía sobre cientos de acres de colinas verdes y prados abiertos. Había establos modernos pero acogedores, áreas de pastoreo cercadas de manera segura y hasta un pequeño lago donde los caballos podían beber. Era un paraíso para animales que habían conocido solo negligencia y maltrato. El proceso de descarga fue cuidadoso y metódico. Los potros fueron liberados primero en un área de cuarentena, donde serían monitoreados durante las próximas semanas mientras completaban su recuperación. Finalmente, llegó el turno de Titán. Cuando el gran semental salió del remolque y sus cascos tocaron la tierra del santuario por primera vez, algo extraordinario sucedió. El caballo levantó su enorme cabeza, olisqueó el aire y luego emitió un relincho profundo que resonó por todo el valle. Era un sonido de libertad, de reconocimiento de que había llegado a un lugar donde finalmente estaría seguro. Las semanas que siguieron fueron un periodo de transformación tanto para los caballos como para James. El veterano había aceptado la oferta de Patricia de quedarse en el santuario temporalmente, ayudando con el cuidado de Titán y los potros mientras se adaptaban a su nuevo hogar. Lo que había comenzado como una estancia de unos días se convirtió en semanas, y James descubrió que no tenía prisa por regresar a la soledad de su pequeña granja. El santuario se convirtió en una especie de terapia para James. Los años de servicio militar habían dejado cicatrices que él había enterrado profundamente, tratando de ignorarlas en lugar de enfrentarlas. Pero trabajar con los caballos rescatados, viendo su resiliencia y su capacidad de confiar nuevamente después del trauma, algo comenzó a sanar dentro de él. Patricia, quien había visto este proceso en otros veteranos que habían pasado por el santuario, reconoció los signos y le dio a James el espacio que necesitaba para procesar sus propios demonios. Titán prosperó en el santuario de una manera que sorprendió incluso a los trabajadores más experimentados. El gran semental, que había pasado su vida siendo usado como una herramienta y luego abandonado, comenzó a mostrar aspectos de su personalidad que habían estado reprimidos. Era juguetón, especialmente con los potros, a quienes enseñaba las habilidades que necesitarían para vivir en una manada saludable. También era increíblemente gentil, permitiendo que los visitantes del santuario, especialmente los niños, se acercaran y lo acariciaran bajo supervisión. Los potros se recuperaron rápidamente. La buena nutrición, el cuidado veterinario constante y el espacio para correr y jugar transformaron a los pequeños animales desnutridos en criaturas vibrantes y llenas de energía. Cada uno desarrolló su propia personalidad distinta. Había una potrilla castaña, a la que llamaron Esperanza, que era particularmente valiente y curiosa. Un potro negro más pequeño, llamado Sombra, prefería permanecer cerca de Titán, como si el gran semental fuera su padre adoptivo. Otro, un ejemplar de pelaje blanco y gris, al que nombraron Nube, tenía una disposición tan tranquila que se utilizaba en la terapia con niños. Mientras tanto, el caso legal contra Thornton avanzaba. El fiscal del distrito había presentado cargos formales de crueldad animal y fraude de seguro. La investigación había descubierto un patrón de comportamiento problemático en la hacienda Tres Robles. Varios exempleados se presentaron con testimonios de maltrato sistemático de animales, condiciones de trabajo peligrosas y prácticas comerciales cuestionables. Lo que había comenzado como un caso sobre 19 caballos abandonados se había convertido en una investigación mucho más amplia. James fue llamado a testificar en el juicio. Cuando subió al estrado, miró directamente a Thornton, quien evitó su mirada.
El fiscal le hizo recorrer toda la historia, desde el momento en que encontró a los caballos en el establo abandonado hasta el rescate durante el huracán y el cuidado posterior. James habló con la claridad y precisión de su entrenamiento militar, presentando los hechos sin emoción excesiva, dejando que la verdad hablara por sí misma. La defensa de Thornton intentó pintarlo como un hombre de negocios que había tomado una decisión difícil bajo circunstancias extremas. Argumentaron que la evacuación obligatoria había dejado pocas opciones y que era imposible mover tantos animales con tan poco tiempo. Pero la fiscalía presentó evidencia de que otros criadores de la zona habían logrado evacuar sus animales, algunos con manadas incluso más grandes que la de Thornton. También presentaron registros veterinarios que mostraban que Thornton había descuidado la atención médica básica de sus caballos durante meses antes del huracán. El punto de inflexión en el juicio llegó cuando presentaron la grabación de la admisión de Thornton sobre el fraude de seguro. Su propia voz, clara e inconfundible, diciendo que el seguro ya había procesado la reclamación y que se suponía que los caballos estaban muertos. No había forma de explicar esas palabras de manera que no implicara intención criminal. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de regresar con un veredicto de culpable en todos los cargos. La sentencia fue severa. Thornton recibió 2 años de prisión por fraude de seguro y 18 meses adicionales por crueldad animal, con las sentencias a cumplirse consecutivamente. También fue multado con más de $200,000 y se le prohibió permanentemente poseer, criar o comerciar con animales. La hacienda Tres Robles fue cerrada y los animales restantes fueron distribuidos entre varios santuarios, incluido Esperanza Verde. Cuando James recibió la noticia del veredicto, estaba en el prado grande del santuario observando a Titán interactuar con los potros. Patricia se acercó a él con una sonrisa. Justicia al fin. Esos caballos nunca tendrán que temer nuevamente. James asintió, sintiendo una sensación de cierre que había estado buscando desde aquella noche tormentosa. Pero más que eso, se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: un propósito renovado. En los meses siguientes, James tomó la decisión de vender su pequeña granja y mudarse permanentemente al santuario. Patricia le ofreció un puesto como director de operaciones, un rol que aprovecharía tanto su experiencia militar en logística como su recién descubierta pasión por el rescate de animales. Aceptó sin dudarlo. La vida en el santuario era desafiante, con días largos y trabajo físico exigente, pero también era profundamente satisfactoria. James desarrolló programas especiales en el santuario, incluyendo una iniciativa para conectar a veteranos con caballos rescatados. Había descubierto que el vínculo entre humanos y animales que han experimentado trauma podía ser profundamente sanador para ambos. Veteranos que luchaban con trastorno de estrés postraumático encontraban paz trabajando con caballos que habían superado sus propios traumas. Era una simetría hermosa que transformaba vidas en ambos lados de la relación. Titán se convirtió en la estrella del programa. Su tamaño imponente inicialmente intimidaba a algunos de los veteranos, pero su naturaleza gentil rápidamente conquistaba sus corazones. Había algo en la forma en que el gran semental interactuaba con las personas que estaban sufriendo, una empatía que parecía ir más allá del instinto animal. James a menudo se encontraba observando a Titán trabajar con un nuevo veterano, viendo cómo el caballo se acercaba lentamente, ofreciendo su presencia sin exigencias, simplemente estando allí como un ancla silenciosa de estabilidad. Una tarde, casi un año después del huracán, James estaba sentado en el porche de la casa principal del santuario cuando una camioneta desconocida subió por el camino de entrada.
Un hombre joven bajó del vehículo, vistiendo el uniforme del ejército. James reconoció inmediatamente la mirada en sus ojos, la misma que había visto en su propio reflejo durante años después de su retiro. Era la mirada de alguien que había visto demasiado, que cargaba pesos invisibles que amenazaban con aplastarlo. El joven se acercó tímidamente. «Soy el sargento David Torres. Mi terapeuta del BAA me sugirió que visitara este lugar. Dijo que ustedes trabajan con veteranos». James se puso de pie y extendió su mano. James Mitchell, también veterano, bienvenido a Esperanza Verde. Guió al joven hacia los establos, hablando tranquilamente sobre el santuario y su propósito. Cuando llegaron al prado donde Titán pastaba con varios de los potros, ahora jóvenes adolescentes, James se detuvo. «Hay alguien que quiero que conozcas». James llamó a Titán con un silbido suave que el gran semental había aprendido a reconocer como suyo. El caballo levantó su enorme cabeza y al ver a James, comenzó a caminar hacia ellos con ese andar poderoso pero elegante que lo caracterizaba. David dio un paso atrás instintivamente al ver el tamaño del animal acercándose. «No te preocupes», dijo James con voz tranquila. «Titán es el alma más gentil que conocerás. Solo dale un momento». El semental se detuvo a unos metros de distancia, estudiando al nuevo visitante con esos ojos oscuros e inteligentes. Luego, como había hecho con tantos otros antes, dio un paso adelante lentamente, bajó su cabeza masiva y esperó. Era una invitación, no una exigencia. David miró a James con incertidumbre. «Puedes acercarte si te sientes cómodo». Él entiende el trauma de una manera que la mayoría de las personas no pueden. Ambos hemos pasado por tormentas, literalmente en su caso. David dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano temblorosa y la colocó sobre el cuello de Titán. El caballo permaneció perfectamente quieto, permitiendo que el contacto se estableciera a su propio ritmo. Y entonces, algo cambió en la expresión de David. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras acariciaba el pelaje suave del semental. No había hablado con nadie sobre lo que había experimentado en combate, pero de alguna manera, en la presencia silenciosa de este gigante gentil, las barreras comenzaron a desmoronarse. James se quedó a una distancia respetuosa, recordando su propia primera noche con Titán en el granero durante el huracán. Recordó cómo el miedo y la determinación se habían mezclado en su pecho, cómo había sentido que estaba luchando no solo por los caballos, sino por algo más grande, por un propósito que había perdido en algún lugar entre el final de su carrera militar y el inicio de su aislamiento autoimpuesto. Ese momento había sido un punto de inflexión, aunque no lo había reconocido entonces. Mientras observaba a David comenzar su propio viaje de sanación, James reflexionó sobre todo lo que había cambiado en el último año. El santuario había crecido significativamente, no solo en número de animales rescatados, sino en su impacto en la comunidad. Habían establecido programas educativos para escuelas locales, enseñando a los niños sobre el cuidado responsable de animales y la importancia de la compasión. Habían creado oportunidades de voluntariado que atraían a personas de todas las edades, cada una buscando su propia forma de contribuir. Los 18 potros que James había rescatado aquella noche tormentosa ahora eran caballos jóvenes, fuertes y saludables. Cada uno había encontrado su propio papel en el santuario. Esperanza, la potrilla castaña valiente, trabajaba en el programa de terapia ecuestre para niños con necesidades especiales. Sombra, el potro negro que siempre había permanecido cerca de Titán, se había convertido en un compañero perfecto para adultos que estaban aprendiendo a montar. Nube, con su disposición tranquila,
era la favorita en las sesiones de meditación ecuestre que Patricia había introducido recientemente. La historia del rescate se había convertido en algo legendario en la región. Los medios de comunicación habían cubierto el caso de Thornton extensamente y el juicio había atraído atención nacional. Pero para James, lo más importante no era la publicidad, sino el cambio real que había resultado. Las leyes estatales sobre crueldad animal se habían fortalecido, inspiradas directamente por este caso. Otros santuarios habían abierto en todo el estado, siguiendo el modelo de Esperanza Verde. Y lo más significativo, la conversación sobre cómo la sociedad trata a los animales vulnerables había cambiado fundamentalmente. Esa tarde, después de que David se fuera con la promesa de regresar la semana siguiente, James caminó solo hacia el prado donde Titán descansaba bajo un árbol grande. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que le recordaron a aquella mañana después del huracán, cuando había visto por primera vez la devastación que la tormenta había dejado atrás. Pero donde antes había desesperación, ahora había esperanza. Donde había destrucción, ahora había renovación. Se sentó en el pasto junto a Titán, quien inmediatamente movió su gran cabeza para descansar cerca del hombro de James. Era un ritual que habían desarrollado. Estos momentos tranquilos al final del día cuando el veterano y el semental simplemente existían juntos, en silencio compartido. «¿Sabes?», le dijo James al caballo, «a veces pienso en esa noche durante el huracán. ¿Cómo los encontré por casualidad o tal vez no fue casualidad en absoluto? Tal vez fue el destino poniéndome en el lugar correcto, en el momento correcto, no solo para salvarte a ti y a los potros, sino para salvarme a mí mismo». Titán resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. James sonrió y acarició el cuello masivo del animal. «Me diste un propósito cuando más lo necesitaba. Me mostraste que todavía había batallas que valía la pena luchar, causas por las que valía la pena levantarse cada mañana. Y no solo a mí. Mira cuántas vidas has tocado, cuántas personas has ayudado a sanar. Eres un héroe, amigo, aunque probablemente no entiendas lo que eso significa». Patricia se acercó desde la casa principal trayendo 2 tazas de café caliente. Se sentó junto a James y juntos observaron el atardecer en silencio cómodo. Después de un rato ella habló. «He estado pensando en expandir el programa de veteranos. Hay una fundación que quiere financiarnos para traer a más personas como David. Podríamos ayudar a docenas, tal vez cientos en los próximos años». James asintió, sintiendo una satisfacción profunda ante la perspectiva. Los 2 años que siguieron al rescate trajeron cambios continuos. El santuario se convirtió en un modelo nacional para programas de terapia asistida con animales. James escribió un libro sobre su experiencia, con todas las ganancias destinadas a financiar más rescates. Titán apareció en documentales y programas de noticias, su historia inspirando a personas en todo el país a tomar acción contra la crueldad animal. Pero para James, los momentos más significativos seguían siendo los simples. Las mañanas alimentando a los caballos, escuchando sus relinchos de saludo. Las tardes enseñando a nuevos voluntarios cómo acercarse a un animal traumatizado con paciencia y respeto. Las noches sentado junto a Titán, compartiendo ese vínculo silencioso que había nacido en medio de una tormenta y había crecido hasta convertirse en algo inquebrantable. En el 2º aniversario del rescate, el santuario organizó una celebración. Veteranos de todo el estado vinieron a compartir sus historias de cómo el programa había cambiado sus vidas. David Torres estaba allí, ahora voluntario regular del santuario y estudiando para convertirse en terapeuta especializado en trauma. Los vecinos que habían ayudado durante aquellos primeros días difíciles también asistieron.
orgullosos de haber sido parte de algo especial. Cuando le pidieron a James que hablara, se paró frente a la multitud con Titán a su lado. El gran semental, ahora completamente recuperado y en su mejor forma, era una presencia imponente. James habló brevemente sobre aquella noche durante el huracán, sobre la decisión de no abandonar a los animales indefensos, sobre cómo un acto de compasión había desencadenado una ola de cambio positivo que nadie podría haber predicho. Terminó su discurso mirando a Titán. Este caballo y los 18 potros que rescatamos no solo sobrevivieron una tormenta, nos enseñaron sobre resiliencia, sobre la capacidad del espíritu para sanar, sobre la importancia de defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. Y esa es la verdadera lección aquí, que en el acto de dar, también recibimos. Mientras el sol se ponía sobre Esperanza Verde ese día, James Mitchell, veterano de guerra convertido en defensor de animales, se quedó junto a su amigo gigante y sintió una paz que había eludido durante años. Había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en un propósito. Y todo había comenzado con una decisión simple en medio de un huracán: elegir la compasión sobre la indiferencia, elegir actuar sobre quedarse quieto, elegir la esperanza sobre la desesperación.